La profecía historicista por excelencia es Daniel 2. ¿Cuándo empieza la historia de Daniel 2? ¿Cuándo empieza la imagen? ¿En los días de quién? De Daniel. Cuando Dios da la profecía y empieza a cumplir. Y cuando cae Babilonia, ¿qué se levanta? Y cuando cae Medo-Persia, ¿qué se levanta? Y cuando cae Grecia, ¿qué se levanta? Roma pagana. Y cuando Roma pagana se divide, hay 10 reinos. Y entre los 10 reinos se levanta el pequeño. Y el pequeño domina hasta la segunda venida, claro, recibe una herida de muerte provisional. ¿Y la montaña? Historicismo. La profecía empieza en los días del profeta, se cumple en el flujo de la historia, tiene su clímax a la segunda venida, sin interrupción. Pero ¿cómo están interpretando la mayoría de las iglesias? La mayoría de las iglesias son o preteristas o futuristas. Dicen, oh, no, si son liberales, de tendencia liberal, es decir, no creen en la plena inspiración de la Biblia. Y dicen, no, decir que todo eso se iba a cumplir tantos siglos antes, eso involucra hacer una predicción, y eso es sobrenatural, y nadie puede predecir el futuro. Así que ellos dicen, todo Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el tiempo de los Macabeos, con un personaje llamado Antíoco Epífanes, y se escribió el libro de Daniel como si se hubiera escrito mucho antes, pero en realidad se escribió en el tiempo de Antíoco. Y el libro de Apocalipsis dicen que es profecía, pero no es profecía. Sencillamente está hablando de los grandes emperadores de Roma, Nerón, hasta el número 666 se lo saca a Nerón. Pero tiene que cambiarle las letras y tiene que usar un sistema numérico diferente, o sea, tiene que hacer toda clase de trucos para que el nombre Nerón dé 666. Dicen que todas las profecías se cumplieron por allá con los emperadores y con Antíoco Epífanes. Pero la mayoría de las iglesias hoy en día son futuristas, o lo que se llama dispensacionalistas. Es decir, ellos creen que casi todas las profecías, con la excepción de Apocalipsis 1, 2 y 3, dicen que a partir del capítulo 4 no se ha cumplido nada. Interesante. Dicen que Apocalipsis 4 hasta el capítulo 20 se cumple después que la iglesia es raptada al cielo y viene el periodo de tribulación para los judíos. Ahora, ¿cuál es el problema con esa interpretación? El problema con esa interpretación es que depende de la mente del expositor. Porque ¿cómo pueden ustedes saber dónde empieza de nuevo a cumplirse las profecías si hubo un gran paréntesis? Por lo menos con historicismo sabemos siempre dónde estamos en el desarrollo de la historia. Siempre. Pero con los futuristas todo el tiempo estamos, ¿dónde estamos? Pero con el historicismo es lindo porque sabemos primero el león, luego el oso, luego el leopardo, luego la bestia terrible, luego entonces los 10 cuernos, luego el cuerno pequeño, y entonces el cuerno pequeño recibe una herida de muerte, luego la herida de muerte se sana, viene la persecución final, luego viene Cristo, establece su reino eterno. En la historia, un flujo sin interrupción. Así que yo les pregunto, ¿podemos saber ahora exactamente dónde estamos en la historia? ¿Saben dónde estamos? Y esto es asustoso, estamos en los pies de la imagen. Y después de los pies no hay sino una piedra y una montaña. ¿No es lindo el historicismo? Y les digo, hermanos, es precioso cómo todas las profecías compaginan desde un punto de vista historicista. En Apocalipsis 13, ¿saben ustedes lo que dicen las iglesias protestantes hoy en día en Apocalipsis 13? Dicen, oh, esa bestia, ese es el anticristo que se va a levantar y va a reconstruir el templo en Jerusalén después que la iglesia ha sido llevada al cielo, y como los judíos no han sufrido mucho, entonces Dios no va a poner a sufrir más. Claro, no lo dicen así, pero en realidad es antisemitismo lo que se está enseñando. Inclusive, algunos van tan lejos como para decir de que por la eternidad la iglesia vivirá con Cristo en el cielo, mientras que los judíos serán el pueblo terrestre de Dios. Terrible. Como si los judíos fueran ciudadanos de segunda categoría. Cuando aceptan a Cristo son conciudadanos con los santos de Dios. Pero hasta que acepten a Cristo no son nada. Como nosotros no somos nada tampoco. Ahí se aplica Romanos 9 al 11, donde se encuentra ese olivo. Tiene ramas naturales. Las ramas naturales representan a los judíos, pero como no aceptaron al Mesías, dice el apóstol Pablo que fueron cortados, y en su lugar fueron colocados
rama silvestre, representa a los gentiles. Pero luego Pablo le dice a los judíos, mire, si ustedes se arrepienten, pueden ser reinjertados. Y le dice a los gentiles, pero si ustedes no permanecen fieles, los volvemos a cortar. ¿Cuántos árboles hay? ¿Uno para los gentiles y uno para los judíos? Hay un solo árbol, Cristo. Y es nuestra unión con Cristo lo que determina si somos salvos o no. No es nuestro rango social, ni tampoco es nuestra posición nacional, ni tampoco es cuánto sabemos. Nada de eso. Es nuestra relación con Cristo. Ahora, ¿por qué yo sé que es erróneo el concepto que tiene esta gente? Sencillamente por lo que les he mostrado aquí. ¿Sí o no? Yo les pregunto a la vez, ¿de dónde se levanta la bestia? ¿Ves? Uno cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Entonces, debemos buscar el cuerno pequeño que se levantó de entre los 10 reinos de Europa. ¿Y cuál es el poder que se levantó en Europa después que se levantaron los 10 reinos? No hay mucho de qué escoger. El papado. Claro. Me gusta comparar el historicismo con la cabecera de un río, el caudal del río y donde desemboca en el mar. Los preteristas miran solamente dónde comienza el río. Los futuristas solamente ven dónde termina el río. Los historicistas ven dónde comienza el río, ven todo el flujo del río y ven dónde desemboca al final. ¿Eh? Y sabemos exactamente dónde nos encontramos en el desarrollo de la historia. Eso es historicismo. Ahora, nos tomó bastante tiempo ese simbolismo, ¿verdad? Vamos a tomar uno o dos más. Y tal vez la próxima, mañana en la noche, Dios mediante, vamos a mencionar uno o dos más también para que podamos comprender bien este asunto. Ahora, vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y ustedes se dan cuenta que podríamos tener una semana completa nada más sobre este principio, ¿verdad? Solo sobre este principio, imagínense, podríamos tener 73 noches, porque son 73 símbolos, que yo tengo en mi lista, pero son 1000 referencias, así que podríamos tener 1000 noches, pero no lo tenemos, así que ustedes tienen que hacer el trabajo. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Al que qué? Al que venciere. Daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto de Dios. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo, el capítulo 3 y el versículo 12. Capítulo 3 y el versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, eso es otro símbolo del cual podríamos hablar mucho. Dice estas cosas, yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros donde Satanás mora, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Perdón? Estoy leyendo en el 2.12, perdón, es en el 2.12. 2.12. Y estamos en el versículo 14. Les leí el versículo 12, 13 para captar el contexto. Versículo 14 habla de la doctrina de ¿quién? De Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué cosa? Fornicación. Ahora, ahí se habla de la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Dónde creen ustedes que debemos ir para descubrir qué es la doctrina de Balaam? ¿Dónde se menciona Balaam por primera vez? En el Antiguo Testamento. Ahora fíjense. Este mensaje, en cuanto a Balaam, se da en relación con ¿cuál iglesia? Lo leímos en el versículo 12. Relación con la iglesia de Pérgamo. Escuchen bien. Pérgamo. ¿Después de cuál iglesia viene Pérgamo? ¿Después de qué iglesia viene Pérgamo?
Esmirna, muy bien, Esmirna. Esmirna es la iglesia perseguida. Casi todo lo que se habla de Esmirna tiene que ver con muerte. Yo no sé si ustedes han notado eso. Casi todo lo que se habla con Esmirna tiene que ver con muerte. Vamos a leer algunos detalles. Dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Cómo se introduce Jesús? Como el que estuvo muerto y qué, y vivió. ¿Saben ustedes que debemos leer con cuidado cómo se introduce Cristo a cada una de las iglesias? Porque de acuerdo a cómo se introduce, le da esperanza a la iglesia por la condición en que se encuentra. Dice, yo sé tus obras, ¿y tú qué? Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. Hay algunos que pretenden ser cristianos y no lo son en esta iglesia. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Esta es la persecución de 10 años que duró desde el año 303 hasta el año 313. Terrible persecución de la iglesia. Pero dice, sé fiel hasta la ¿qué? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de las muertes segundas. Se habla mucho de la muerte en relación con esta iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. ¿Notaron que no dice Dios nada malo de Esmirna? ¿Cuántas cosas malas dijo de Esmirna? Hay dos iglesias de las cuales Dios no dice nada malo. Esmirna y Filadelfia. Todo lo que dice de Esmirna y Filadelfia es bueno. Pero hay una sola iglesia de la cual no dice nada bueno. La Odisea. Léanlo. De la Odisea no tiene nada bueno que decir. Todo es reprensión. Claro que al final da una promesa y dice, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentido sentado con mi Padre en su trono. Ahora, Esmirna es la iglesia perseguida. Fue fiel a Dios. Es la iglesia antes de Constantino. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto éxito tuvo Satanás persiguiendo a la iglesia? ¿Ah? Cuando persiguió a la iglesia, durante estos 10 años, la iglesia se fue acabando y casi desaparece. ¿Qué va? ¿Dónde es que crece más la iglesia hoy en día? En Rusia, en Cuba. ¿Por qué? Porque hay persecución. La persecución despierta a la iglesia. Ustedes preguntan por qué Dios permite persecución. Bueno, ahí lo tienen. Ahora, es la iglesia perseguida. Dijo Tertuliano, mientras más nos matan, más somos. La sangre de los cristianos es semilla. Y el diablo persiguiendo y la iglesia creciendo y creciendo, y el diablo dice, esto no está funcionando. Y por lo tanto Satanás dice, vamos a cambiar la estrategia. Y en la siguiente iglesia introduce ¿qué cosa? Apostasía en la iglesia. ¿Sí o no? Porque dice ahí que algunos pretenden ser judíos y no lo son. ¿Qué es un judío? Es judío espiritual, porque estamos hablando de símbolos. ¿Qué es un judío espiritual? Alguien que pretende servir ¿a quién? A Cristo. Pero hay un grupo que pretende servir a Cristo, pero no lo están ¿qué? Sirviendo. ¿Quién fue el que introdujo la apostasía a la iglesia? De Pérgamo. Después que la iglesia fue perseguida, de repente, en el año 313, se levantó un emperador que dijo, se acabó la persecución, ahora todo el imperio será cristiano. ¿Quién fue? Constantino. Y ahora la iglesia del Valle de la Aflicción estaba en el apogeo del mundo. Lo que Satanás no había logrado persiguiendo a la iglesia, lo logró infiltrando con apostasía a la iglesia. Por eso es que se dice que esta iglesia tiene la doctrina de Balaam. Tiene que volver al Antiguo Testamento para estudiar la historia de Balaam y Balac. ¿Qué trató de hacer Balaam? Desde afuera. Trató de maldecir a Israel desde afuera, para que cayera en manos de sus enemigos y fueran destruidos. Pero cada vez que trataba de maldecir, no salían sino bendiciones.
Y dice en Números, el capítulo 22, que la razón es que Dios no había hallado iniquidad ni pecado en Israel. Ahí tiene la iglesia de Esmirna. Pero como no pudo destruirla de afuera, Satanás no pudo destruir la iglesia de Esmirna, persiguiéndola desde afuera, él dijo, para los que entienden inglés, if you can't fight them, join them. ¿Fue eso lo que sucedió en los días de Balaam? Como no pudo destruirlo maldiciéndolos de afuera, ¿qué hizo? Introduzcamos a las rameras dentro del pueblo, para que tengan una fiesta, para que se corrompan desde adentro. ¿Fue eso lo que pasó con la iglesia cristiana bajo la iglesia de Pérgamo? Claro que sí. Fue lo que trajo la profunda oscuridad de la iglesia de Tiatira, la iglesia de la Edad Media, la edad del oscurantismo. Entonces yo les pregunto, ¿es importante que vayamos al Antiguo Testamento y hablemos un poco de Balaam? Claro que sí. Ahora el tiempo se nos fue. Dimos 3 ejemplitos nada más. Tal vez hemos ampliado demasiado, pero quiero que ustedes vean cómo funciona el principio. Ahora, mañana en la noche vamos a mencionar tal vez 2 o 3 ejemplos más, y luego entonces vamos a continuar hablando de quién es el Israel de Dios, porque el tiempo se nos va. Ahora, si el próximo sábado por alguna razón no tenemos la reunión en el Centro Juvenil en San Juan, en Río Piedras, entonces tendríamos una sesión por la tarde para poder abarcar un poquito más. ¿Cuánto les gustaría venir el sábado por la tarde si tenemos una reunión? Muy bien. Es fascinante este estudio, ¿verdad? Cuando entendemos los principios, de repente la Biblia empieza a tener sentido y empezamos a sentirle sabor a la Biblia, ¿verdad? Muy bien, hermanos y hermanas, queremos en este momento concluir nuestro culto. Yo pienso que sería buena idea que cantáramos nuestro himno final y luego vamos a dedicar unos 2 o 3 minutos, como estamos en semanas de oración. Vamos, en vez de tener una oración final, vamos a pedir que se reúnan en grupos de 2 o 3 y tengamos una sesión de oración todos juntos. Y entonces, cuando el último haya terminado de orar, vamos a cantar Fija tus ojos en Cristo. Yo voy a dirigirles en ese corito. ¿Está bien? Vamos a cantar el himno y entonces vamos a tener bandas de oración. Y recuerden que al final tenemos varias series de cassettes en la oficina. Yo sé que está un poco tarde, pero tenemos como 12 o 13 diferentes series. Ustedes pueden preguntar allá a la hermana Gladys Rodríguez y ella les va a atender. Veo en esta noche que el remanente ha crecido un poco. ¿Está bien? Queremos que el remanente siga creciendo hasta que se haya llenado completamente el templo. Yo sé que los sábados se llena, pero vamos a esparcir la palabra a las demás personas de la iglesia y también de otras iglesias para que vengan también a disfrutar del estudio de la palabra del Señor. Antes de entrar al tema de esta noche, quisiera mencionarles, como les mencioné anoche, que tenemos algunas series de cassettes a la salida que ustedes pueden conseguir. Y les voy a mencionar cada noche 2 diferentes series que tenemos para los que estén interesados. Hay 12 diferentes. Quisiera mencionarles en esta noche que una de ellas es sobre el estado de los muertos y el infierno. Es una serie que presenté en un programa de radio que tengo los domingos. Tengo un programa de media hora en la ciudad de Amarillo, donde vivo. Y es una serie que trata textos difíciles, tanto del estado de los muertos como del infierno. Hay un cassette allí sobre el ladrón en la cruz. ¿Qué quiso decir cuando Jesús dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Será que así hay que traducirlo? Hay también un tema sobre cuando Samuel aparentemente se le apareció a la pitonisa de Endor y por qué no era Samuel. Hay uno allí también sobre el rico y Lázaro. Hay 2 en realidad sobre el rico y Lázaro. Y hay uno sobre el estado de los muertos, un tema general. Y entonces hay 4 cassettes, o sea, hay 4 horas de material sobre lo que enseña la Sagrada Escritura en cuanto al infierno. Es un temario preparado especialmente para gente no adventista, pero yo creo que también los adventistas podrán aprender mucho de estos cassettes. Ahí trato los temas difíciles como fuego eterno, juicio eterno, castigo eterno, fuego que no se apaga, humo que sube para siempre jamás, el gusano que no muere,
Todos esos textos los estudiamos en esa serie. Así que esa es una que podrían conseguir si están interesados. La otra serie que quiero mencionar esta noche es sobre la adoración. Esta es la que grabé más recientemente en la ciudad de Cleburne, en Texas. Terminé allá el jueves y llegué aquí el viernes. El gran punto de controversia que va a dividir el mundo será la cuestión sobre la adoración. Y en esta serie yo trato de buscar en la Sagrada Escritura lo que se enseña en cuanto a la verdadera adoración. ¿Saben ustedes, mis hermanos y hermanas, que se está metiendo la falsa adoración aún a la iglesia adventista? Es increíble lo que está pasando en nuestra iglesia. Y yo digo nuestra iglesia porque es mi iglesia y yo la amo, es la iglesia de Cristo. Yo no tengo ninguna duda de que debemos asistir a la iglesia, debemos apoyar a la iglesia. Pero mis hermanos y hermanas, algunos estilos de adoración que se están practicando en nuestra iglesia no cuadran con lo que enseña la Sagrada Escritura. Y es mejor que nosotros sepamos cuáles son los verdaderos elementos de la adoración, o si no, nosotros seremos engañados también. Uno de los temas se titula Adoración en el trono de Satanás. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice, y la Biblia confirma en Apocalipsis, que la mayoría del mundo cree que está adorando en el trono de Dios, cuando en realidad está adorando en el trono de Satanás? Es increíble lo que dice la sierva de Dios en cuanto a esto, y cómo ella está en perfecta armonía con lo que dice el libro de Apocalipsis. Así que esa es otra serie que quiero mencionar en esta noche. Hay varios otros, vida cristiana, sobre el santuario, sobre profecías, tipología, la ley y el sábado, el espíritu de profecía, hay diferentes clases de series, y ustedes pueden chequear con la hermana Rodríguez al final del culto de esta noche. Bien, hermanos y hermanas, antes de entrar a nuestro tema, quisiera pedirles que inclinemos nuestros rostros para pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por el privilegio de encontrarnos en tu santo templo. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra, que es una lámpara en un mundo donde impera la oscuridad. Pedimos que esta noche la luz de tu palabra entre a nuestros corazones y expulse la oscuridad completamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a hablar sobre quién es el Israel de Dios hoy, quisiera, tal como les mencioné anoche, darles 2 o 3 ejemplos más en cuanto a cómo todos los libros de la Biblia se encuentran en el libro de Apocalipsis. Yo quiero que quede claro este concepto, porque es muy importante que nosotros busquemos las fuentes de los símbolos y de las expresiones de Apocalipsis en su contexto original, en su marco original. ¿Cómo van a entender los símbolos en Apocalipsis si no los entienden en su contexto original? Por ejemplo, leía yo un libro de una iglesia no adventista y decía que las langostas de Joel, el capítulo 2, representan helicópteros. ¿En serio? No les estoy diciendo la verdad. Y yo dije, oye, qué interesante. Representan entonces los helicópteros de los judíos con los cuales derrotan a los árabes. Está interesante, y seguí leyendo para ver qué base bíblica. Y la única base que daba era que los helicópteros vuelan y las langostas también. Mis hermanos y hermanas, eso es especulación. Si nosotros queremos saber qué representan langostas, buscamos en toda la Biblia lo que significa la palabra langosta, y descubrimos que en la Biblia una langosta representan ejércitos invasores sobre caballos. La invasión de los enemigos del pueblo de Dios contra el Israel de Dios. Eso es lo que encontramos. Pero ¿cómo sabemos qué es entonces que representan las langostas? No puedo decir yo, las langostas, ¿qué representan? Bueno, representan helicópteros porque los helicópteros vuelan. Esa es especulación. Eso no es trazar rectamente la palabra de verdad. ¿Entiende lo que estoy diciendo?
Tenemos que dejar que la Biblia se explique sola. Tenemos que buscar en otras partes de la Biblia las fuentes de los símbolos y las expresiones de Apocalipsis. Déjenme darles 2 o 3 ejemplos más, para que ustedes se den cuenta. Y ustedes pueden conseguir más. Busquen nada más en los márgenes. Ahí van a tener suficiente ocupación hasta la venida del Señor, como les mencioné anoche. Pues son muchas referencias. Usemos una que es poco usual para comenzar en esta noche. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 9. Apocalipsis 20, y vamos a empezar en el versículo 7 para captar el contexto. Es una expresioncita que aparentemente no tiene mucha importancia, pero tiene suprema importancia. Noten lo que dice en el versículo 7. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Ahora, ¿cuál es la expresión que queremos mirar ahora? Versículo 9. La primera parte del versículo dice, y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Qué letra se encuentra al lado de la palabra subieron? Yo tengo en mi Biblia una A. Y si van al margen, ¿qué encontrarán bajo la letra A? Isaías 8:8. Entonces, ¿de dónde viene esa frase en Apocalipsis? De Isaías 8:8. ¿A dónde vamos entonces para entender Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 9? ¿A dónde vamos? A Isaías 8:8. ¿Este método es difícil? ¿Es muy difícil esto? Hermanos, estudiar la Biblia es fácil. Teniendo los principios, buscar a Cristo. Cristo es el héroe, el centro. Dejar que la Biblia se explique sola, comparando un versículo con otro. Reconocer que todos los libros se encuentran en Apocalipsis, que Apocalipsis es una colección de toda la Biblia, y luego ir al Antiguo Testamento para buscar las alusiones y el contexto total donde aparece ese símbolo, o esa palabra, o esa frase. Y entonces esta noche vamos a encontrar que el Israel de Dios es la iglesia, y claramente la Biblia enseña eso. Ahora vamos a Isaías 8:8. Isaías el capítulo 8 y el versículo 8. Y vamos a ver si el marco es el mismo. Isaías el capítulo 8 y el versículo 8. Esto está hablando de la invasión de Sennacherib, rey de Asiria, para venir contra la ciudad de Jerusalén. Entonces, vamos a leerlo en un momento, en Isaías 36 y 37. Viene el rey de Asiria, y viene ¿de qué dirección del compás? Del norte. Eso es muy importante. Y Gog y Magog vienen ¿de dónde? Según Ezequiel 38 y 39. Vienen también del norte. Y viene el rey de Asiria. ¿Y qué hace Sennacherib con todos sus ejércitos? Circunda, ¿qué cosa? La ciudad de Jerusalén. Y viene sobre toda la anchura de la tierra, lo vamos a leer en un momento, y circula la ciudad. Y Dios dice, ustedes ven a Sennacherib rodeando la ciudad, subiendo sobre la anchura de la tierra. Sennacherib no tocará esta ciudad. No entrará a mi ciudad. ¿Hay alguna relación entre eso y lo que acabamos de leer en Apocalipsis? ¿Sí o no? ¿En Apocalipsis hay una invasión, sí o no? ¿Quiénes son los que están invadiendo? ¿Los buenos o los malos? Los malos. ¿Y qué intención tienen? ¿Destruir a quiénes? A los que están ¿dónde? Adentro. Y suben sobre toda la anchura de la tierra para aniquilar a los que están adentro. Pero cuando están a punto de atacar, ¿qué pasa? Dios los destruye a todos. Ahora vamos a notar si el marco es igual. Isaías 8, 7 y 8. ¿Ustedes saben qué representan las aguas en la Biblia? Ya lo dijimos anoche. ¿Saben que a veces yo me pregunto por qué usamos nada más Apocalipsis 17 y 15? Tal vez porque el texto es muy claro, dice, las aguas que ha visto representan naciones, muchedumbres, lenguas y pueblos. Usamos ese texto. Pero hay otros que son muy buenos, como este de Isaías 8, 7 y 8. Y también Isaías, el capítulo 17, 12 y 13, es tremendo para describir lo que son las aguas. Dice que las naciones hacen estruendo, como el estruendo que hace el mar cuando choca contra un arrecife.
Ahora noten lo que dice Isaías 8, 7 y 8. He aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos, es decir, subir sobre Israel, sobre el pueblo de Dios, ríos, aguas de ríos, impetuosas y muchas, a saber, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. ¿Con qué está comparando la invasión de Sennacherib contra el pueblo de Dios? Con un río que está, ¿qué? Inundando la tierra. ¿Sí o no? Y luego dice en el versículo 8, y pasando hasta Judá, inundará y sobrepujará, y llegará ¿hasta dónde? Hasta la garganta. Déjenme preguntarles, cuando ustedes están en un río y el río está creciendo y el río les ha llegado hasta la garganta, ¿cuánto queda para ahogarse? No mucho. Y esa es la imagen que se está usando. Sennacherib ha venido a la garganta de Israel, a Jerusalén, y parece que lo único que falta es ahogar la ciudad de Jerusalén, los que están adentro. Y dice, versículo 8, y pasando hasta Judá inundará y sobrepujará y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Ahí está la expresión, la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Idéntica expresión. Ahora yo quiero preguntarles algo. ¿Será que Dios va a hacer lo mismo con Sennacherib en esta historia que lo que hará finalmente después del milenio? Vamos a buscar Isaías del capítulo 37. Isaías el capítulo 37, y vamos a encontrar un detalle muy interesante, porque en Isaías 37 se describe esta invasión que se menciona allí. ¿Y de quién es la tierra según esto? Cuando Sennacherib está inundando la tierra ¿de quién? La tierra de Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Dios con nosotros. Ay, ay, ay. Cuando Sennacherib se mete con Emmanuel, está en problemas. O sea que la batalla final no es de los malos mandándole cohetes tratando de impedir la segunda venida de Cristo. Algunas iglesias dicen eso. ¿Saben qué dicen? Que la batalla final, la batalla de Armagedón, es cuando los impíos, cuando ven a Cristo viniendo en las nubes, le van a tirar armas nucleares para tratar de derrotarlo. Eso no es lo que dicen las profecías. Las profecías dicen que cuando los impíos atacan al pueblo de Dios, están metiéndose con Dios. Pelean contra Dios en la persona de su pueblo. Esa es la batalla. Es como un pastor y sus ovejas. ¿Qué pasaba cuando David estaba pastoreando y venía un león a comerse un cordero? ¿Con quién se estaba metiendo el león? ¿Con el cordero? Sí, con el cordero, claro, pero se estaba metiendo con David. Ay del que tocara un cordero de David. Mejor le hubiera haber sido no nacer. Y lo mismo sucede con Cristo. Cristo es el buen pastor, nosotros somos sus ¿qué? Sus ovejas. ¿Y qué pasa cuando los impíos vienen a destruir las ovejas de Cristo? ¿Con quién se están metiendo? Con el pastor. Y ay del que se meta con el pastor, pues se está metiendo con la niña del ojo de Dios. Y ustedes saben que la niña es algo muy delicado. Nada más piensen de poner un alfiler y meterlo en la niña del ojo. Les hace parpadear, ¿sí o no? Sí, pero la iglesia es la niña del ojo de Cristo. Ahora, noten lo que dice Isaías el capítulo 37 y el versículo 36. Están en Jerusalén los hijos de Dios, las reliquias, según el versículo 32. Y Dios dice, el rey de Asiria no entrará en esta ciudad, porque yo la protegeré. Y luego dice en el versículo 36, y salió el ángel de Jehová e hirió 185,000 en el campo de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. ¿Ven la conexión? ¿Es el mismo marco, sí o no? Invasión, protección de Dios, destruyendo los impíos. Claro que sí, es el mismo marco. Ahora, ¿nos ayuda a entender Apocalipsis, el marco original? Claro que sí. Ahora, usemos un par de ejemplos más. El número 666. ¿Cuántas veces se encuentra en la Biblia el número 666? A ver, adivinen, ¿cuántas veces creen ustedes que se encuentra el número 666 en la Biblia?
2 veces. ¿Cuántos sabían que en la Biblia el número 666 se encontraba 2 veces? Hay una hermana allá, casi nadie. ¿Les gustaría saber dónde está el otro lugar? ¿Sí? Búsquenlo en la concordancia. Primera de Reyes 10:14. Primera de Reyes 10:14. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Salomón era el rey de Israel en este momento. ¿Qué rey había sido un rey bueno o un rey malo al principio de su gobierno? Un rey bueno. ¿Había preservado la verdad de Dios, sí o no? ¿Había conducido al pueblo de Dios por caminos de justicia, sí o no? ¿Había sido un representante fiel del Mesías que había de venir? Porque es que el que viene, el Mesías que viene, es hijo de ¿quién? De Salomón. Y había conducido al pueblo de Dios por sendero de justicia, como representante de Cristo, como símbolo del Mesías que iba a venir. Pero este versículo, Primera de Reyes 10:14, marca el punto de separación entre el Salomón bueno, que representa el reino de Cristo, y el Salomón que se corrompe. Y saben ustedes que hay 2 cosas que corrompen a Salomón, según Primera de Reyes 10 y 11. 1, su fornicación con las mujeres paganas. Y 2, su afán por adquirir riquezas para su propia gloria. Es decir, que Salomón se convirtió en el anticristo. ¿Sí o no? Porque era un fiel conductor del pueblo de Dios. Preservó la verdad, pero de repente hubo un cambio. Y de un representante de Cristo se convirtió ¿en qué? En un anticristo, en vez de conducir al pueblo de Dios por sendero de justicia, para extraviarlos, para que adoraran a otros dioses. Ahora noten qué era lo que recibía Salomón anualmente cuando apostató de Dios. Dice en el versículo 14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año era 666 talentos de oro. ¿Creen ustedes que es importante ese número en Primera de Reyes 10? Claro que sí. Inmediatamente antes de convertirse en un falso Cristo, por así decirlo, o un falso representante de Cristo, encontramos que su entrada era 666 talentos de oro. Y déjenme decirles, la Biblia no menciona ningún detalle que no sea importante. Si se puso el número aquí es porque es importante. Dios no pone nada de sobra en la Biblia. Todo lo de la palabra de Dios es importante y hay que guardarlo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Cuando Cristo alimentó a los 5,000, ¿cuántas canastas sobraron? 12. ¿Y qué dijo Cristo? Recojan cada pedazo para que no se pierda nada. ¿Y qué representaba el pan que dio Cristo? Su palabra, porque inmediatamente después de alimentar a los 5,000, Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y empieza a hablarles del pan de vida, del pan espiritual, que es Él y su palabra. Cuando alimentó a los 4,000, ¿cuántas canastas sobraron de comida? 7. Y nuevamente Jesús dijo, recojan todos los pedazos para que no se pierda nada. ¿Cuántas cosas de la palabra de Dios que se mencionan son importantes? Todo es importante. Hasta el más pequeño detalle. Y si yo tuviera tiempo les mostraría como Daniel 3, aunque no está el número 666. Las dimensiones de la estatua, 60 codos por 6. Ahí está escondido el número 666. En esas dimensiones. Si Dios pone las dimensiones es porque esas dimensiones son ¿qué? Son importantes. Ahora tomemos un ejemplo más y luego vamos a hablar del Israel de Dios, que es la iglesia. Vamos a hablar un momentico, y tengo tantos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes, pero vamos a usar el ejemplo del milenio. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis, el capítulo 20. ¿Qué enseña la mayoría de las iglesias en cuanto al milenio? ¿En qué condición estará la tierra durante el milenio? Según la mayoría de las iglesias. Será un lugar ideal. Habrá paz. Florecerá el desierto.
Será un lugar donde se sentará el representante de David sobre el trono y regirá las naciones con vara de hierro. Y será como el jardín del Edén. Y dice que el cordero se sentará con el león. O sea, sería un paraíso ideal donde la gente pueda vivir durante los 1000 años. ¿Es correcta esta interpretación? Vamos a dejar que la Biblia nos lo diga. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 1. Y vi un ángel, y quiero que noten cuidadosamente, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. ¿A dónde lo ató? Versículo 3. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en este pasaje? Lamentablemente, hermanos y hermanas, no hay una referencia marginal, debería haber una. Porque la palabra clave se encuentra en el versículo 3. Porque nos dice el lugar a donde el dragón es encadenado. ¿Es encadenado, sí o no? ¿Es encadenado? ¿Es puesto en prisión, sí o no? Sí. ¿Qué trae? Una cadena en su mano. ¿Para qué es una cadena? Para un prisionero. Claro que sí. La palabra clave está en el versículo 3, donde dice que lo arrojó al abismo. ¿Dónde aparece por primera vez en la Biblia la palabra abismo? En Génesis 1. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo descubrimos eso? Vamos a la concordancia y buscamos cuál palabra. La palabra abismo. Y ahí le va a dar en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis, por orden del libro, cada vez que aparece la palabra abismo. ¿Ven? Queremos saber qué es el abismo, porque al diablo se le encierra ¿dónde? En el abismo. Ahora vamos al capítulo 1 de Génesis, entonces. Y dice en Génesis el capítulo 1 y el versículo 1 y 2, y déjenme decirles un secreto muy importante, hermanos y hermanas, escuchen bien el secreto que les voy a dar. Cuando ustedes encuentren una referencia marginal en Apocalipsis y esa referencia marginal los mande a un texto del Antiguo Testamento, miren también las referencias marginales del texto del Antiguo Testamento, a donde fueron. Porque encontrarán a veces que en el texto a donde fueron les hace referencia a otro texto que usa la misma palabra. Y luego ese, cuando lo buscan, encuentran que les refiere a otro texto. Y tienen toda una cadena de textos. No se detengan solamente de ir de la referencia que se menciona en Apocalipsis e ir al contexto o al versículo que se menciona del Antiguo Testamento. No. Ese texto del Antiguo Testamento va a tener referencias marginales adicionales que ustedes deben buscar. Entonces se convierte en una gran cadena. Ahora, noten lo que dice Génesis 1 y el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora escuchen los detalles. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Qué es el abismo según la definición de Génesis 1:2? Es la tierra en un estado ¿qué? Desordenado y vacío. Ahora, ¿será que hay otro texto que nos puede ayudar a entender esto más? ¿Qué referencia marginal hay al lado de la palabra desordenada y vacío? A ver, dígame. Jeremías 4:23. ¿Están entendiendo el principio que estamos usando? Ahora, hemos visto que el abismo es la tierra en un estado desordenado y vacío. Pero ahora vamos a ir a un pasaje que nos amplía eso. Porque la referencia, en la concordancia nos mandó de Apocalipsis 23 a Génesis 1:2, y ahora la referencia marginal de Génesis 1:2 nos está mandando a Jeremías 4. Así que vamos a Jeremías 4. Jeremías el capítulo 4. El problema con las iglesias
La razón por la cual las iglesias cometen tantos errores teológicos es porque no usan este método. Sencillamente. Por ejemplo, toman Apocalipsis 1:10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y dicen, ese es el domingo. Muy interesante, le dice uno. ¿Y dónde dice la Biblia que es el domingo? Ah, no, San Tertuliano le decía el domingo el día del Señor. Y Clemente de Roma le decía al domingo el día del Señor. ¿Dónde encuentran ustedes en la Biblia la primera epístola de Clemente? ¿Dónde encuentran el Evangelio según San Tertuliano? Nosotros nos regimos por la Biblia, no por los padres de la iglesia, ni por la tradición, sola escritura. Si queremos entender entonces, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, tenemos que buscar otras referencias donde se menciona día del Señor. Ese es el método que hay que usar. Y descubrimos que 22 veces en la Biblia el día del Señor se refiere al sábado y ni una sola vez se refiere al domingo. Y sin embargo encontrarán que los traductores a veces se equivocan en las referencias marginales, porque en Apocalipsis 1 y el versículo 10 encontrarán que les refiere, por ejemplo, a Hechos 27 y a Hechos 16:2, donde dice que la gente daba ofrendas el primer día de la semana y que el apóstol Pablo se reunió para celebrar la Eucaristía, supuestamente, aunque no lo dice, la cena del Señor el domingo. ¿Ven? Así que tienen que tener cuidado también con las referencias marginales. A veces cuando la referencia marginal se equivoca, tienen que ir directamente a la concordancia. Entonces, ¿qué dice el cuarto mandamiento? Porque el sábado es, ¿qué cosa? El sábado es el día de reposo para Jehová tu Dios. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Cuál es el día del Señor entonces? Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, ¿cuál es el día del Señor? El sábado. Si dejamos que la Biblia se explique sola. Ahora, si ustedes quieren que Tertuliano y Clemente de Roma les expliquen la Biblia, entonces yo nada puedo hacer por ustedes, porque están usando una fuente extrabíblica. Entonces ustedes son igual que los mormones, y perdone que yo mencione una denominación eclesiástica específica. Los mormones, pero es una gran bendición para la iglesia adventista. Pero tiene una función diferente que la Biblia. La Biblia tiene como propósito revelar las verdades de Dios, mientras que el Espíritu de Profecía tiene como propósito esclarecer, ampliar la verdad que ya la Biblia contiene. Usted no puede ir a un pentecostal y decirle, a ver hermano, la hermana White dice en el Conflicto de los Siglos que ahora estamos en el juicio investigador. ¿Ah, sí? ¿Dónde lo dice? Conflicto de los Siglos, página 487. ¿Ah, sí? ¿Y quién es Elena White? Bueno, ella es nuestra profetisa. Ah, pero para mí no es profetisa, dice el pentecostal. Estamos en problemas. El don de profecía fue dado para la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Les comprobamos las doctrinas de la Biblia y luego mostramos cómo la hermana White está en perfecta armonía con la Biblia y cómo amplía la Biblia. Y mostramos que el mismo espíritu que inspiró la Biblia, inspiró los escritos de la hermana White. ¿Ok? Ahora, estamos en el milenio. Vamos a Jeremías 4. Y tenemos que terminar con esto. Así que este es el último texto que vamos a mirar. Jeremías, el capítulo 4. Y debemos leer el contexto, ¿recuerdan? Génesis dice Jeremías 4:23, pero no se detengan solo a leer el versículo 23, lean unos versículos antes para ver qué eventos están describiendo estos versículos. Noten el versículo 19, dice Jeremías, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. ¿Qué pasa con el corazón de Jeremías? Está latiendo a millón, porque está viendo un evento increíble. ¿Qué evento es lo que está viendo? Dice, mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque la voz de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra. ¿Qué es lo que asusta a Jeremías? Oye el sonido de guerra y el sonido de ¿qué? De la trompeta.
Cristo cuando venga por segunda vez viene como guerrero. ¿Sí o no? Lean Apocalipsis 19:11. Dice que el cielo se abrió, se dio un caballo blanco, el que está sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Dice allí, viene su segunda venida. ¿Y con qué sonido viene Cristo? Porque el mismo Señor descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios y con aclamación. Es decir, ¿qué evento está viendo Jeremías? La segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo. Quebrantamientos, versículo 20, quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es ¿qué? Entonces esta tierra va a ser un paraíso precioso cuando Cristo venga. ¿Qué les parece? Sigamos leyendo. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. ¿Por qué viene a guerrear en contra de la gente? Pero necios. No hacían sino el mal y no querían hacer ¿qué? El bien. Y luego noten cómo va a quedar la tierra. Miré la tierra y he aquí que estaba desordenada y vacía, asolada y vacía. Es la idéntica expresión hebrea, tohu abohu. Es la expresión desordenada y vacía. Es idéntica expresión que Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía y los cielos, y no había en ellos luz. ¿Había luz en Génesis 1:2? Las tinieblas. ¿Recuerdan que en Génesis 1:2 habla de tinieblas? Ahora, sigue diciendo en el versículo 24, miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las aves del cielo se habían ¿qué? Se habían ido. Miré, y aquí el Carmelo desierto. El Carmelo era un lugar bien fértil, hermoso, verde, abundante en los tiempos bíblicos. Y dice que ahora ve el Carmelo y está desierto. Y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, pensé, y no me arrepentí, ni me tornaré de él. Entonces, ¿en qué condición estará la tierra durante los 1000 años? ¿Será un paraíso? Hermano, será inhabitable. Y si tuviéramos tiempo les mostraría versículos donde claramente dice que el hecho de que Satanás está amarrado significa que no puede engañar a las naciones porque las naciones están todas muertas. Déjenme preguntarles, ¿dónde radica el poder de Satanás? En el engaño. ¿Y para engañar necesita quién? A la gente. ¿Cuál es la mejor forma de quitarle el poder a Satanás? Quitarle la gente que usa. ¿Sí o no? ¿Cuánto poder tiene Satanás sin gente? Nada. Porque toda la malicia y todas las cosas malas que él hace, lo hace con gente. Él no se presenta en persona, sino que lo hace a través de sus instrumentos. Pero como durante el milenio todos los impíos van a estar muertos, el diablo no va a tener nada que hacer. Perdió su poder. Pero dice que después del milenio es desatado y sale a engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque todos los impíos resucitan. Y ahora recuperó ¿qué? Su poder. E invade la tierra y circunda la ciudad de Jerusalén. Está claro eso ahí en Apocalipsis 20. Ahora, un texto más. Yo sé que el tiempo se va rápido. Pero vamos a Isaías, el capítulo 24. ¿Están viendo el principio? Hermanos y hermanas, lo más importante aquí no es toda la información que les estoy dando, sino el método. ¿Ok? El método. Yo puedo pararme aquí, interpretar toda la noche, toda la semana. Pero eso de nada les va a servir, pues eso lo van a olvidar. Lo importante es que aprendan a usar el método, para que ustedes mismos lo puedan hacer. Entonces ya no me invitan más a Caguas. Porque ustedes mismos lo pueden hacer. Ese es el ideal. Me gustaría volver a Caguas, pero si ustedes aprenden a estudiar por su cuenta, yo no puedo volver a Caguas. Gloria al Señor, porque la semana de oración tuvo éxito.
¿Entiende lo que estoy diciendo? Isaías 24. ¿Saben ustedes que el milenio se encuentra claramente en el Antiguo Testamento? No solamente donde leímos Jeremías 4. Ahora, mantengan un dedo allí en Isaías 24 y regresen otra vez a Apocalipsis 20. Regresen a Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a descubrir algo muy interesante. Y fíjense que estamos estudiando la estructura de Apocalipsis 20, los eventos en su orden, porque tenemos que ir al Antiguo Testamento a conseguir también el mismo orden. Ahora fíjense, capítulo 19 y el versículo 19, y luego vamos a leer hasta el 20. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que se encuentra sobre el caballo? ¿Y quiénes son sus ejércitos? Los ángeles. Muy bien, correcto. ¿Y quiénes están allí listos para pelear contra el Señor Jesucristo? Dice la bestia y quiénes. No olviden eso. La bestia y los reyes de la tierra. Y dice en el versículo 20, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un fuego, dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. ¿Mueren todos los impíos cuando Cristo venga? Claro que sí. Cuando Cristo venga no hay sino un remanente para matar o para destruir. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque bajo la sexta plaga empiezan a matarse los unos a los otros. ¿Ustedes saben eso? Se llenan de ira, empiezan a matarse los unos a los otros. Ya cuando Cristo llega no queda sino un remanente por matar. Por eso dice los otros, o el remanente, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y las aves se hartaron de su carne. Ahora, noten que aquí tenemos los reyes de la tierra, pero ¿qué pasa con el dragón? El versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y entonces prende al dragón y ¿qué hace? Y lo pone en la cárcel, lo encadena. Ahora con esto en mente vamos a Isaías 24. Y ustedes vieron el contexto. Cuando Cristo venga se castigan dos grupos: los reyes de la tierra con la bestia y el falso profeta, que son poderes terrestres humanos, ¿sí o no? ¿Y quién más? El dragón. Y los malos son encarcelados en la cárcel de la muerte, mientras que Satanás es encarcelado vivo en la tierra, ¿sí o no? Ahora noten lo que dice Isaías 24. Y les voy a mostrar que está hablando de la segunda venida. Versículo 1 dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Desnudar y vaciar es más o menos lo mismo? Claro que sí. Y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores. Y luego el versículo 3: del todo será vaciada la tierra y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Y podríamos leer todo el capítulo, está describiendo la segunda venida de Cristo, pero tenemos que ir al versículo 18. Y acontecerá que el que huirá de la voz del terror caerá en la cima, y el que saliere de en medio de la cima será preso del lazo. Porque de lo alto se abrieron ventanas. ¿Para qué se abren las ventanas del cielo en la segunda venida? ¿Para qué se abrieron las ventanas del cielo cuando vino el diluvio? Para echar diluvio de agua. ¿Qué será echado cuando Cristo regrese? Fuego y azufre. Sí, Señor, un diluvio de fuego y azufre. Hay que estudiar las ventanas del cielo, ¿ves? Esa es otra alusión. Hay que volver otra vez a Génesis y buscar las ventanas del cielo. Dice en el versículo 18: se abrieron las ventanas del cielo y temblarán los fundamentos de la tierra. Quebrantaráse del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra vacilando como un borracho, y será removida como una choza, y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Y ahora noten el versículo 21. Acaba de describir la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son los dos grupos castigados cuando Cristo regrese, según Apocalipsis 19 y 20? Los poderes, ¿qué? Los reyes de la tierra junto con
la bestia y con el falso profeta que ayudan a los reyes de la tierra o que participan con los reyes, y entonces hay un ser sobrenatural que es ¿quién? El dragón. Ahora noten lo que dice el versículo 21. Y acontecerá en aquel día, ¿cuál día? El de la venida de Cristo, que Jehová visitará sobre el ejército sublime en lo alto. ¿Qué es ese ejército sublime en lo alto? En inglés dice the powers that are in the air, en lo alto. Y eso es lo que dice el hebreo, los poderes altos, elevados, los poderes del aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y contra potestades, contra poderes de estas tinieblas, de estas presentes tinieblas, contra potestades espirituales. ¿Dónde? En los aires. Así que ¿quiénes son estos? ¿Quién es el ejército sublime en lo alto? Se le llama a los ángeles santos de Dios, se le llama los ejércitos de Dios, ¿sí o no? ¿Son estos ángeles buenos o malos? Son malos. Esta no es una visita amistosa, no crean. Pero solamente visitará a los ángeles malos junto con Satanás. No. Y dice, y sobre los reyes de la tierra que hay sobre la tierra. ¿Ven la conexión? El dragón y los reyes. Cuando Cristo venga, los visitará. ¿Y qué hará con ellos? Versículo 22. ¿Qué pasó con los reyes y con el dragón? En Apocalipsis 20. Los malos que murieron fueron encarcelados en el sepulcro ¿de qué? En la muerte. ¿Saben ustedes que la Biblia habla del sepulcro como una prisión? Ustedes sabían eso, ¿verdad? ¿Sabían que la Biblia habla de la muerte como una prisión? Apocalipsis 1, 17 y 18. Jesús dice, yo soy el que estuve muerto y viví y tengo las llaves del sepulcro. ¿Cómo recuperó Cristo las llaves del sepulcro? Es interesante que a través de la muerte Cristo venció la muerte. Cuando Cristo murió, entró al sepulcro, y no estoy hablando literalmente, estoy hablando figurativamente. Por su muerte, Cristo entró al sepulcro, le arrancó las llaves del sepulcro a Satanás y le dijo, estas llaves son mías. Y por lo tanto, como Cristo está vivo y se trajo las llaves del sepulcro con él, porque él salió primero, él abrió el sepulcro, él tiene las llaves, él puede abrir el sepulcro a cualquier persona que lo acepte como su salvador personal. Las llaves ya no están en manos de Satanás. Las llaves del sepulcro están en manos de Cristo. Y por eso vino la pelea con respecto al cuerpo de Moisés. ¿Ustedes recuerdan? Que cuando Moisés murió, dice que vino inmediatamente Miguel y entonces vino Satanás. ¿Ustedes creen que ellos estaban peleando sobre un cadáver? ¿Ustedes creen que cada vez que una persona muere, Satanás viene a pelear por un cadáver? Claro que no. ¿A qué había venido Miguel? A resucitar a Moisés. Sí, señor. Hay varias peculiaridades interesantes en cuanto a esta historia. Primero, en Deuteronomio 34, dice que nadie sabe dónde fue sepultado Moisés. Eso es muy raro, porque los hebreos marcaban cuidadosamente los sepulcros escogeros. Se saben que Abraham fue sepultado en la cueva de Macpela. Se sabía dónde los héroes eran enterrados, pero de Moisés dice que nadie sabe dónde fue sepultado, porque la sierva de Dios dice que fue sepultado por los ángeles. Y luego encontramos que más adelante en el monte de la transfiguración aparece Moisés. Y las iglesias que no tienen la luz dicen que era el espíritu de Moisés. Pero comparando Judas 9 dice claramente que hubo una pelea por el cuerpo de Moisés. Miguel vino a resucitar. Saben que Miguel es el príncipe de la resurrección, porque dicen en aquel tiempo se levantará Miguel y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. ¿Ve? Miguel aparece en el contexto de la resurrección. Es el arcángel Miguel. Cristo vendrá con voz de arcángel. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Hay base bíblica para decir que Miguel vino a resucitar a Moisés? Sí, porque en varios textos Miguel aparece en el contexto de resucitar a los hijos de Dios. Ahora, ¿sobre qué estaban peleando? Imagínense la conversación. Satanás le dice a Miguel, ¿a qué tú vienes? A llevarme a Moisés. ¿Tú no sabes que Moisés pecó y la paga del pecado es muerte?
Sí, pero Moisés se arrepintió y aceptó mi sangre. Y mi muerte está en lugar de la muerte de él. Pero tú no has muerto todavía. ¿Cómo tú te lo puedes llevar? Tú tienes que pagar primero. Cristo dice, me lo llevo porque voy a pagar. Y te voy a derrotar. Y te voy a quitar las llaves del sepulcro. Y ahora voy a dar una evidencia, un presagio de lo que te va a pasar en el futuro. Y Satanás dice, sí, pero no te lo puedes llevar todavía porque no has muerto. Todavía no me has quitado las llaves. Y Cristo dice, pero te las voy a quitar. Así que llama a Moisés y lo resucita. Esa era la batalla. ¿Entiendes la batalla? Tremendo. Las llaves están en manos de Cristo. Ahora, el punto que yo quiero enfatizar aquí es que cuando habla de que los impíos quedarán en prisión, cuando dice que quedarán en prisión, quiere decir que quedarán en la prisión ¿de qué? De la muerte. Sigamos leyendo, versículo 22. Y serán amontonados como se amontonan encarcelados en mazmorra. ¿Qué es una mazmorra? Una cárcel. Y en prisión quedarán encerrados. ¿Quiénes? Satanás y sus ángeles. ¿Y quiénes más? Los reyes de la tierra. Lo acabamos de leer. Y luego dice, y serán visitados después de muchos días. ¿Cuántos días? Exactamente, 1000 años. ¿Está el milenio en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo descubrimos? Examinando qué cosa. Las alusiones. ¿Está claro? Clarísimo. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. ¿Y cómo fue que lo descubrimos? Lo descubrimos usando la concordancia y las referencias marginales. ¿Es tan difícil esto? ¿Es emocionante? ¿Cuántos creen que este trabajo de detective es emocionante? ¿Es que sí? ¿Cuántos creen que es más interesante que ver televisión? Yo veo que algunos no están convencidos. Estaré orando para que el Espíritu Santo los convenza. O tal vez están muy cansados y no tienen la fuerza para levantar la mano. Hermano, ¿usted quiere hacer una pregunta? Claro. Para mí es un enigma que dicen que si uno le pega a una persona en la cabeza con un ladrillo y lo deja inconsciente, nada sabe. Pero si le pega un poco más duro y lo mata, todo sabe. Eso es lo que dice. Si quedo inconsciente yo no sé nada, pero si me matan, entonces de repente el espíritu sale volando y de repente sé todo. La Biblia no enseña que los muertos todos saben. La Biblia enseña que los muertos nada saben. Y de esta manera Dios protege a su iglesia del espiritismo. Porque una iglesia que cree que los muertos no están muertos, se deja las puertas abiertas de par en par para manifestaciones espiritistas. Porque si los muertos no están muertos, si están vivos, ¿qué les va a prohibir que vengan a hablar con los vivos? Y entonces, algunos dirán, bueno, pero entonces, pueden venir y hablar con los vivos, pero la Biblia nos dice que Satanás también puede falsificar y puede disfrazarse como los muertos. Entonces, ¿cómo podemos decidir si el que se apareció es un muerto o Satanás disfrazado del muerto? Dios ha dicho, ustedes no tienen que preocuparse por eso, porque si se les aparece una persona que murió, ustedes saben inmediatamente que ese es Satanás. Qué fácil lo ha hecho Dios. Pero la sierva de Dios dice que algunos se van a aparecer de entre los muertos, aparentemente. Y van a ser tan reales, o sea, su apariencia física va a ser idéntica. La hermana White dice que la falsificación será perfecta. Escuchen lo que dice. No será pretty close, más o menos buena. Dice en Primera de Cristo, página 88, dice la falsificación será perfecta. ¿Cómo lucha usted contra una falsificación perfecta? Sacándole la Biblia a Satanás y diciéndole, te veo, te oigo, te siento, te toco, pero los muertos nada saben. ¿Estaremos dispuestos a hacer eso? Los que se guían por sus ojos y por sus sentidos no lo harán. El problema es que nos guiamos mucho por los ojos y por los sentidos. Ver es creer. Somos como Sansón. Que Sansón ve a Dalila. ¡Ja! Si tenemos problemas, jóvenes, con una dama que nos hace latir el corazón al doble de velocidad, pero es filistea, no es adventista, y usamos racionamiento y decimos, oh, pero yo la convierto. O sea, como jugar la lotería, ¿cuánto se la ganan?
muy poco. Y estoy hablando seriamente, joven. Seriamente. Miembros de iglesia, jóvenes de iglesia han hecho un desastre de su vida, casándose con gente que no temen a Dios. Y luego después se arrepienten con lágrimas en los ojos, pero es demasiado tarde porque han arruinado su vida. Así que si alguno aquí tiene un novio, una novia no adventista, les digo, asegúrense de lo que están haciendo. Y no solo adventistas, porque algunos jóvenes o señoritas se bautizan para poderse casar. También tienes eso, que mira, son como Sansón. Sansón miró a Dalila y dice, ¡ay, qué mujer! Y entonces le dijo a los padres, consígamela, porque en esa época los padres eran los que conseguían el novio y la novia. No sería mala idea hoy en día también. Los padres han vivido más. Ah, pero ¿qué saben ellos? Lo mismo pensaba yo cuando estaba chiquito. No tires piedras. Ahí tiré una y le partí una pierna a un muchacho. No juegues con fósforo. Jugué con fósforo y quemé un campo grandísimo. Tuvieron que venir 3 camiones de bomberos. Me siguieron diciendo, no juegues con fósforo, es peligroso. Y un día tomé yo una de esas estrellitas que usan en tiempo de Navidad y lo prendí y lo tiré y no me di cuenta que lo estaba tirando a un balcón a donde había ropa colgada. Y de repente se prendió todo ese balcón. Y yo pensaba que mis padres no sabían nada. Pues déjeme decirles, los padres saben mucho. Tienen la experiencia de la vida, escúchenlo. Para ahorrarse un buen dolor de cabeza. Pero Sansón dijo, consígamela. Ah, pero tú no sabes que ella no es hebrea. No importa. Ha agradado mis ojos. ¿Es lo que dice Sansón? Me cae bien, es bonita. Es bonito. ¿Y qué pasa cuando se le caiga todo el cabello? ¿Seguirá siendo bonito? Si se enamoraron del cabello, cuando no tenga cabello, ¿qué base hay para el amor? Si se enamoraron de una figura atlética, musculosa, ¿qué pasa cuando se case? ¿Qué generalmente pasa? Generalmente cocina bien la esposa. Cuando pierde la atlética figura y se empieza a ver las llantas, ¿no? Las gomas en los lados. Si se enamoraron de la atlética figura, cuando desaparece, ¿qué base queda para el amor? Bueno, ¿y cómo nos desviamos nosotros a hablar de este asunto del noviazgo? Vamos ahora al verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios hoy es la iglesia. Fíjense, dedicamos 1 hora y trazamos que dos símbolos. Ustedes se dan cuenta cuán profunda y cuán amplia es la Biblia. Es tremendo. Y ojalá que nuestros jóvenes estudiaran la Biblia, en vez de estar escuchando esa música por allá que no alimenta el alma. Y ojalá que leyeran la Biblia en vez de estar viendo videos y televisión y cosas que no producen. Yo tengo una carga para los jóvenes de la iglesia. Soy director de jóvenes 6 años en New Jersey. Y tengo un peso en mi corazón por los jóvenes, porque yo sé que tienen toda la energía necesaria para terminar la obra de Dios. Y lo que están haciendo es usar su energía para la obra de Satanás. ¿Eso no les va a pesar a ustedes, hermanos? ¿No les hace llorar eso a ustedes? Si no les hace preocuparse y llorar, hay algo malo con nosotros. El Israel de Dios hoy es la iglesia. Tenemos como 15 minutos. Vamos a aprovecharlos al máximo. Al menos si ustedes me den unos extras. ¿Será que podríamos comenzar un poquito más temprano? En vez de las 7:45. ¿Les parece? No sé, doctor Matos, si pudiéramos empezar un poquito más temprano. A las 7:30. ¿Quiere empezar a las 7:30? Ok, Dios mediante, mañana empezamos a las 7:30, no lo olviden. Pónganse un hilito en el dedo. Es la mejor manera de recordar. Al menos que digan, bueno, ¿y por qué me puse ese hilo? Ok, ahora, el Israel de Dios hoy es la iglesia. Lo primero que queremos hablar es cuál era el plan de Dios para el Israel literal del Antiguo Testamento. ¿Por qué escogió Dios al Israel literal? Vamos a buscar en nuestras Biblias algunos versículos que indican cuál era el plan de Dios para el Israel antiguo. Vamos a leer en primer lugar el libro de Isaías, el capítulo 49 y el versículo 6.
Vamos a seguir una secuencia ordenada ahora de puntos. Y lo primero que queremos analizar esta noche, en los minutos que nos quedan, es por qué escogió Dios a Israel. Y en segundo lugar, si la elección de Israel era irrevocable e incondicional, o si era revocable y condicional. ¿Saben ustedes que las iglesias hoy en día, muchas de las iglesias, enseñan que una vez que usted se salva no se puede nunca perder? ¿Han oído eso? Una vez salvo, siempre salvo. O sea, que cuando una persona se salva, perdió su libertad de elegir. Eso es lo que están diciendo. O sea, que una vez que usted se salva, usted no puede, sino salvarse. Ese es el fin. O sea, que elimina la libre elección. ¿Qué tal si la persona dice, bueno, más adelante en su vida, el mundo lo atrae y dice, yo no me quiero salvar? Dios dice, mala suerte, tienes que salvarte igual. Eso es lo que está enseñando. Una vez salvo, siempre salvo. Y las mismas iglesias enseñan que Israel, una vez elegida, siempre elegida. Aun cuando apostate, cuando crucifique a Cristo, cuando niegue al Salvador, no importa lo que haga, no importa que blasfeme a Cristo, que le escupa en el rostro, de todas maneras Israel es elegida porque las promesas de Dios y la elección de Dios es irrevocable. ¿Ustedes creen eso? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Para qué escogió Dios a Israel? Isaías 49 y el versículo 6. Y dijo, aquí está hablando de Israel, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob. O sea, mi plan no es solamente que tú alcances las tribus de Jacob. ¿Y cuáles son las tribus de Jacob? Pues las 12 tribus de qué? De Israel. ¿De dónde salieron las 12 tribus de Israel? De Jacob. Dice, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes. Esa palabra gente es la palabra gentil. En hebreo es la palabra goyim, que se refiere a los que están fuera del ámbito del Israel de Dios, el Israel literal de Dios. Dice, te puse también por luz de las gentes, de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios eligió a Israel? ¿Para que fuera una luz solo a Israel? ¿Para que formaran un clan? ¿Para que formaran un grupito especial? ¿El pueblito escogido? ¿O era con el fin de que al escoger a Israel ellos se tornaran una luz para que la salvación de Dios alcanzara hasta los lugares más recónditos del planeta Tierra? ¿Ven cuál es el plan de Dios? Que a través de Israel el plan de salvación se transmitiera ¿a dónde? A todo el mundo. De tal manera que cuando Cristo viniera, todo el mundo lo aceptara. O sea que Israel tenía una religión especial. Todas sus ceremonias y sus ritos, ellos debían explicarle a las naciones el porqué de todo eso. ¿Por qué sacrificamos un cordero? Porque va a venir el Mesías y va a morir para pagar nuestra deuda del pecado. Y las naciones dirían, ¿qué? Eso sí está raro. Porque los dioses nuestros, cuando venga un pecador, le mandan un rayo. Cuando venga un pecador que se porta mal, enseguida lo matan para apaciguar la ira de los dioses. Pero ustedes están diciendo que el Dios de ustedes es tan amoroso que en lugar de castigar a los pecadores, Él toma el castigo sobre sí para que nosotros podamos salvarnos. ¿Qué? ¿Qué Dios es ese? Yo sí quiero servir a ese Dios. Qué tremendo plan tenía Dios. Vamos a Éxodo 19. Seguir analizando el plan. Éxodo, el capítulo 19. Y vamos a leer en el versículo, empezando en el versículo 1. Esto es inmediatamente antes de darle Dios a Israel los 10 mandamientos. Muy significativo. Ojalá pudiéramos estudiar las alusiones en Apocalipsis a los 10 mandamientos. Déjenme nada más mencionar en un paréntesis aquí
que cuando se toca la séptima trompeta, se abre el cielo, el templo, y se ve el arca del pacto. Y dice que lo acompañan voces, truenos, relámpagos y un terremoto. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí y luego los puso en el arca, hubo truenos, relámpagos, voces y un terremoto. Es decir, que cuando el templo del cielo se abre y se ve el arca del pacto, no solamente se ve el arca del pacto, sino los fenómenos indican de que Dios está abriendo el arca del pacto y está mostrando los 10 mandamientos. Y yo le digo a la gente en evangelismo, yo le digo, bueno, Dios, la Biblia dice que Dios, las tablas terrenales eran una copia de las tablas celestiales. Entonces en las tablas terrenales dice, en las celestiales dice, santificad entonces el día domingo como día de reposo. ¿Qué decían las tablas terrenales? Santificar sábado. Así que cuando se abre el templo celestial, en las tablas debe estar ¿cuál mandamiento? El sábado. Ahora, Éxodo 19:1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Según la sierva de Dios, eso es cuando Israel fue oficialmente incorporado como pueblo escogido de Dios. No fueron incorporados como pueblo de Dios cuando salieron de Egipto, ni siquiera cuando fueron bautizados en el Mar Rojo, sino cuando llegaron al Sinaí y Dios estaba a punto de revelar los 10 mandamientos, que es el pacto. Yo seré a ellos Dios y ellos me serán mi pueblo. Aquí es que aparece por primera vez esa expresión. Esa es la expresión del pacto. Cada vez que ustedes encuentran esa expresión, yo seré a ellos Dios y ellos me serán por pueblo, sepan por cierto que eso está describiendo el pacto. Y el pacto son los 10 mandamientos. Claramente la Biblia enseña que el pacto son los 10 mandamientos. Ahora, versículo 2. Porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz. ¿Qué dice allí? Una pequeña palabrita muy importante. Tiene solo 2 letritas. Pero vamos a encontrar que es una palabra mucho más poderosa que las 2 letritas que tiene. Porque es la palabrita sí. Sí condicional. ¿Sí o no? Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi ¿qué? Mi pacto. Déjenme preguntarles, ¿quién ratificó el nuevo pacto? ¿Quién lo ratificó? Cristo. ¿Y cómo lo hizo? Esta es la sangre del nuevo pacto. O sea que si ellos iban a ser fieles al pacto, si iban a guardar el pacto, tenían que aceptar el sacrificio de quién? De Cristo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Para pagar la deuda de sus transgresiones de los 10 mandamientos. Dice, ahora pues si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, entonces, la palabra entonces no aparece, pero está sobreentendida, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué dice Dios? Si ustedes oyen mi voz, si ustedes guardan mi pacto, y el pacto, no crean ustedes que el pacto es solamente tablas de piedra. El nuevo pacto, de quien Cristo es el testador, por así decirlo, es el pacto que consta de Cristo derramando su sangre para que luego, a través de su Santo Espíritu, pueda grabar la ley en el corazón. ¿Cómo puede una persona tener la ley grabada en el corazón y tramar la muerte de Cristo? Si la ley dice no matará. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? No solo rechazar el pacto, sino que rechazó al príncipe del pacto. ¿Puede una persona ser fiel al pacto y crucificar al príncipe del pacto? Hermanos y hermanas,
La maldición está sobre la nación judía, según la tierra de Dios. Porque para ellos el pacto nada más son unos 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Fuera de su corazón. Un código para obedecer. Que en vez de haber aceptado a Cristo para que transformara el corazón y escribiera la ley en el corazón. ¿Saben ustedes que la diferencia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es que en el viejo pacto estaba la ley y en el nuevo pacto no? Hay una sola diferencia. En el viejo pacto estaba en tablas de piedra, en el nuevo pacto lo escribe en el corazón. Pero es la misma ley, los mismos 10 mandamientos. Pero los guardamos porque Cristo está en el corazón. Porque el príncipe del pacto ha venido al corazón para habitar en nosotros. Sin embargo, hay muchos adventistas que andan todo el tiempo mirando a él y dicen, a ver si ese monta en bicicleta en sábado. Dice, a ver si ese hace otra cosa indebida en sábado. Déjenme ver a ver qué se come. Ahora yo no estoy diciendo que pueden hacer lo que quieran el sábado, ni tampoco que pueden comer lo que les dé la gana. Lo que les estoy diciendo es que a veces nos convertimos nosotros en jueces de los demás, cuando debemos permitir que Dios sea el juez. Ahora nosotros decimos la verdad y dejamos que la gente decida si lo va a seguir o no. ¿No hizo así Jesús? ¿O es que Jesús, cuando los discípulos dijeron, de los samaritanos, dijeron, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para destruirlos? Porque no te aceptan. ¿Qué les dijo Jesús? Buena idea. ¿Qué dijo? Esos no son los principios bajo los cuales obra Dios. Porque Dios es un Dios de amor. Entonces dice, ahora yo les pregunto, dice que los iba a escoger como su especial tesoro. ¿Qué? ¿Para que fueran un club? ¿Un club exclusivo? ¿Para qué los escogió Dios? Noten el versículo 6. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes. ¿Para qué era un sacerdote? Para reconciliar al pueblo. Ellos iban a ser escogidos como una nación sacerdotal para alcanzar a todos los seres humanos con el plan de salvación. Vosotros me seréis sacerdotes y gente santa. Y allí fue que Dios estableció su pacto con Israel. Pero yo les pregunto, ¿la promesa era condicional o incondicional? Claramente dice que era condicional. Si ellos hacen esto, entonces yo haré esto por ellos. Leamos un par de versículos más. Este es mi favorito de todos, de los que hablan del plan de Dios para el Israel antiguo. Zacarías, el capítulo 8. Zacarías, el capítulo 8. Óigame, mi hermano, si nosotros los adventistas pudiéramos practicar lo que está en este pasaje. ¡Qué pasaje lindísimo! A veces nosotros tenemos que pararnos como evangelistas y rogarle a la gente de que se bautice. Acepta al Señor, entrega tu vida, y rogamos, y eso es como tratar de arrancar una decisión. Pero saben ustedes que la Biblia dice que cuando estemos viviendo vidas en armonía con el pacto de Dios, la gente nos lloverá a nosotros. Como el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, él no tuvo que hacer un llamado al bautismo, sino que vinieron 3,000 y dijeron, bueno, ¿qué haremos? Pedro dice, bautícense. Ellos dijeron, ¿dónde está el agua? ¡Tremendo! Cuando la iglesia tiene el Espíritu de Dios. Note lo que dice Zacarías, el capítulo 8 y el versículo 20. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y moradores de muchas ciudades, y vendrán los moradores de la una a la otra, es decir, de una tierra a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y entonces la persona con quien hablaron dice, yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¡Qué tremendo pasaje! Jehová. Pero en vez de eso, las naciones aborrecían a Israel. ¿Por qué? Porque se excluyeron. Se consideraban el rango especial de Dios.
y no se entremezclaban con ninguna nación, no llevaban el evangelio a ninguna nación, ¿verdad? Se excluyeron en un club. Qué lindo hubiera sido si eso se cumpliera con los judíos. Ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes creen que esta profecía se va a cumplir? ¿Ustedes creen que hay alguna profecía que no se va a cumplir? Esta profecía se va a cumplir, pero no va a ser con el Israel literal, sino con la iglesia de Cristo. Lo vamos a ver mañana en la noche, cuando estudiemos un poco más el asunto del Israel de Dios. Vamos a descubrir que ser judío es pertenecer a la iglesia. Y todas las promesas que eran de Israel son de la iglesia. Y las cumplirá Cristo a través de su iglesia. ¡Qué tremendo! Cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Que no lo recibimos porque nosotros hemos puesto un texto para que no caiga. El problema no es con Dios. Dios manda aguaceros y nosotros le ponemos un texto. Ahora, un texto más. Y entonces vamos a continuar este tema mañana, Dios mediante. Isaías 60. Y tengo como 40 pasajes aquí, pero solo voy a leer algunos, porque no podemos cubrirlos todos. ¿Cuántos estarían interesados si sacamos copias de comprar el bosquejo de lo que les estoy dando? Tiene 24 páginas. ¿Cuánto les gustaría que sacáramos? Vivirá con Cristo en el cielo, mientras que los judíos serán el pueblo terrestre de Dios. Terrible. Como si los judíos fueran ciudadanos de segunda categoría. Cuando aceptan a Cristo son conciudadanos con los santos de Dios. Pero hasta que acepten a Cristo no son nada. Como nosotros no somos nada tampoco. Ahí se aplica Romanos 9 al 11, donde se encuentra ese olivo. Tiene ramas naturales. Las ramas naturales representan a los judíos, pero como no aceptaron al Mesías, dice el apóstol Pablo que fueron cortados, y en su lugar fueron colocados ramas silvestres, representan a los gentiles. Pero luego Pablo le dice a los judíos, mire, si ustedes se arrepienten, pueden ser reinjertados, y le dice a los gentiles, pero si ustedes no permanecen fieles, los volvemos a cortar. ¿Cuántos árboles hay? ¿Uno para los gentiles y uno para los judíos? Hay un solo árbol, Cristo. Y es nuestra unión con Cristo lo que determina si somos salvos o no. No es nuestro rango social, ni tampoco es nuestra posición nacional, ni tampoco es cuánto sabemos. Nada de eso. Es nuestra relación con Cristo. Ahora, ¿por qué yo sé que es erróneo el concepto que tiene esta gente? Sencillamente por lo que les he mostrado aquí. ¿Sí o no? Yo les pregunto a la vez, ¿de dónde se levanta la bestia? ¿Ves? Uno cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Ese cae, se levanta el otro. Entonces, debemos buscar el cuerno pequeño que se levantó de entre los 10 reinos de Europa. ¿Y cuál es el poder que se levantó en Europa después que se levantaron los 10 reinos? No hay mucho de qué escoger. El papado. Claro. Me gusta comparar el historicismo con la cabecera de un río, el caudal del río y donde desemboca en el mar. Los preteristas, mira, tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de ¿quién? De Balaam. ¿Perdón? Estoy leyendo en el 2.12, perdón, es en el 2.12. 2.12. Y estamos en el versículo 14. Les leí el versículo 12, 13 para captar el contexto. Versículo 14 habla de la doctrina de ¿quién? De Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué cosa? Fornicación. Ahora, ahí se habla de la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Dónde creen ustedes que debemos ir para descubrir qué es la doctrina de Balaam? ¿Dónde se menciona Balaam por primera vez? En el Antiguo Testamento. Ahora fíjense. Este mensaje, en cuanto a Balaam, se da en relación con ¿cuál iglesia? Lo leímos en el versículo 12. Relación con la iglesia de Pérgamo. Escuchen bien. Pérgamo. ¿Después de cuál iglesia viene Pérgamo? ¿Después de qué iglesia viene Pérgamo?
Esmirna, muy bien, Esmirna. Esmirna es la iglesia perseguida. Casi todo lo que se habla de Esmirna tiene que ver con muerte. Yo no sé si usted ha notado eso. Casi todo lo que se habla con Esmirna tiene que ver con muerte. Vamos a leer algunos detalles. Dice en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero que fue muerto y vivió, dice estas cosas. ¿Cómo se introduce Jesús? Como el que estuvo muerto y qué, y vivió. ¿Saben ustedes que debemos leer con cuidado cómo se introduce Cristo a cada una de las iglesias? Porque de acuerdo a cómo se introduce, le da esperanza a la iglesia por la condición en que se encuentra. Dice, yo sé tus obras, ¿y tú qué? Tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de solamente donde comienza el río. Los futuristas solamente ven dónde termina el río. Los historicistas ven dónde comienza el río, ven todo el flujo del río y ven dónde desemboca al final. Y sabemos exactamente dónde nos encontramos en el desarrollo de la historia. Eso es historicismo. Ahora, nos tomó bastante tiempo ese simbolismo, ¿verdad? Vamos a tomar uno o dos más. Y tal vez la próxima, mañana en la noche, Dios mediante, vamos a mencionar uno o dos más también para que podamos comprender bien este asunto. Ahora, vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 7. Y ustedes se dan cuenta que podríamos tener una semana completa nada más sobre este principio, ¿verdad? Solo sobre este principio, imagínense, podríamos tener 73 noches, porque son 73 símbolos, que yo tengo en mi lista, pero son 1000 referencias, así que podríamos tener 1000 noches, pero no lo tenemos, así que ustedes tienen que hacer el trabajo. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. ¿Al que qué? Al que venciere. Daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del huerto de Dios. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo, el capítulo 3 y el versículo 12. Capítulo 3 y el versículo 12. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, eso es otro símbolo del cual podríamos hablar mucho. Dice estas cosas, yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero la profecía historicista por excelencia es Daniel 2. ¿Cuándo empieza la historia de Daniel 2? ¿Cuándo empieza la imagen? ¿En los días de quién? De Daniel. Cuando Dios da la profecía y empieza a cumplir. Y cuando cae Babilonia, ¿qué se levanta? Y cuando cae Medo-Persia, ¿qué se levanta? Y cuando cae Grecia, ¿qué se levanta? Roma pagana. Y cuando Roma pagana se divide, hay 10 reinos. Y entre los 10 reinos se levanta el pequeño. Y el pequeño domina hasta la segunda venida, claro, recibe una herida de muerte provisional. ¿Y la montaña? Historicismo. La profecía empieza en los días del profeta, se cumple en el flujo de la historia, tiene su clímax a la segunda venida, sin interrupción. Pero ¿cómo están interpretando la mayoría de las iglesias? La mayoría de las iglesias son o preteristas o futuristas. Dicen, oh, no, si son liberales, de tendencia liberal, es decir, no creen en la plena inspiración de la Biblia, y dicen, no, decir que todo eso se iba a cumplir tantos siglos antes, eso involucra hacer una predicción, y eso es sobrenatural, y nadie puede predecir el futuro. Así que ellos dicen, todo Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el tiempo de los macabeos, con un personaje llamado Antíoco Epífanes, y se escribió el libro de Daniel como si se hubiera escrito mucho antes, pero en realidad se escribió en el tiempo de Antíoco. Y el libro de Apocalipsis dicen que es profecía, pero no es profecía. Sencillamente está hablando de los grandes emperadores de Roma, Nerón, hasta el número 666 se lo saca a Nerón. Pero tiene que cambiarle las letras y tiene que usar un sistema numérico diferente, o sea, tiene que hacer toda clase de trucos para que el nombre Nerón dé 666.
Dicen que todas las profecías se cumplieron por allá con los emperadores y con Antíoco Epífanes. Pero la mayoría de las iglesias hoy en día son futuristas, o lo que se llama dispensacionalistas. Es decir, ellos creen que casi todas las profecías, con la excepción de Apocalipsis 1, 2 y 3, dicen que a partir del capítulo 4 no se ha cumplido nada. Interesante. Dicen que Apocalipsis 4 hasta el capítulo 20 se cumple después que la iglesia es raptada al cielo y viene el periodo de tribulación para los judíos. Ahora, ¿cuál es el problema con esa interpretación? El problema con esa interpretación es que depende de la mente del expositor. Porque ¿cómo saben ustedes, cómo pueden ustedes saber dónde empieza de nuevo a cumplirse las profecías si hubo un gran paréntesis? Por lo menos con historicismo sabemos siempre dónde estamos en el desarrollo de la historia. Siempre. Pero con los futuristas todo el tiempo estamos, ¿dónde estamos? Pero con el historicismo es lindo porque sabemos primero el león, luego el oso, luego el leopardo, luego la bestia terrible, luego entonces los 10 cuernos, luego el cuerno pequeño, y entonces el cuerno pequeño recibe una herida de muerte, luego la herida de muerte se sana, viene la persecución final, luego viene Cristo, establece su reino eterno. En la historia, un flujo sin interrupción. Así que yo les pregunto, ¿podemos saber ahora exactamente dónde estamos en la historia? ¿Saben dónde estamos? Y esto es asustoso, estamos en los pies de la imagen. Y después de los pies no hay sino una piedra y una montaña. ¿No es lindo el historicismo? Y les digo, hermanos, es precioso cómo todas las profecías compaginan desde un punto de vista historicista. En Apocalipsis 13, ¿saben ustedes lo que dicen, lo que dicen las iglesias protestantes hoy en día en Apocalipsis 13? Dicen, oh, esa bestia, ese es el anticristo que se va a levantar y va a reconstruir el templo en Jerusalén después que la iglesia ha sido llevada al cielo, y como los judíos no han sufrido mucho, entonces Dios no va a poner a sufrir más. Claro, no lo dicen así, pero en realidad es antisemitismo lo que se está enseñando. Inclusive, algunos van tan lejos como para decir de que por la eternidad la iglesia